Hay algo que necesito decirte desde el primer momento, y quiero que lo escuches con mucha atención. Si este mensaje apareció frente a ti justo ahora, si por alguna razón decidiste abrir este vídeo entre miles de opciones, tal vez no sea una simple coincidencia. Puede que sea una de esas misteriosas maneras en las que Dios logra detenernos por un instante para hablarnos directamente al corazón. Porque existen momentos en la vida en los que el cielo parece susurrar, y solo quienes están destinados a escuchar permanecen hasta el final. Si tu espíritu confirma lo que estás escuchando, deja tu like para apoyar este mensaje. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y escribe en los comentarios, recibo mi propósito. Y si deseas profundizar aún más, puedes convertirte en miembro del canal y formar parte del contenido exclusivo que preparo para esta comunidad. Tal vez no sabes exactamente por qué estás aquí, pero dentro de ti hay una sensación que no te deja en paz, algo profundo, difícil de explicar. Es como si siempre hubieras sentido que tu vida tiene un significado mayor, como si algo más grande te estuviera esperando, algo que todavía no logras ver con claridad, pero que tu espíritu reconoce de alguna manera. Muchas personas pasan toda su vida sin cuestionarse nada, sin buscar propósito, sin sentir ese llamado interior. Pero tú no eres una de ellas. Si lo fueras, este mensaje no estaría resonando contigo en este momento. Porque la verdad es que los elegidos casi siempre viven con una extraña sensación de no encajar completamente. Desde muy temprano sienten que su historia es distinta, que su camino no sigue el mismo patrón que el de los demás. Han atravesado pruebas que otros quizá no entenderían. Han enfrentado momentos de silencio, de duda, de preguntas profundas sobre el sentido de todo. Y aún así, en medio de todo eso, hay algo dentro de ellos que nunca se ha apagado por completo. Una pequeña voz que insiste en que su vida tiene un propósito. Y aquí es donde las cosas comienzan a ponerse realmente interesantes. Porque cuando Dios está preparando a alguien para algo grande, primero empieza a mover su interior. Comienza a despertar preguntas. Provoca inquietud. Incomoda el alma con la sensación de que lo ordinario ya no es suficiente. Y de pronto, casi sin darte cuenta, empiezas a encontrarte con mensajes, palabras o situaciones que parecen hablar directamente a tu vida. Eso podría ser exactamente lo que está ocurriendo contigo ahora mismo. Tal vez en los últimos meses has sentido que algo está cambiando dentro de ti. Quizás hay decisiones que ya no se sienten correctas. Caminos que antes parecían normales, pero que ahora ya no encajan con quién eres. Tal vez has empezado a mirar tu vida desde otra perspectiva, preguntándote si realmente estás avanzando hacia aquello para lo que fuiste creado. Y si ese pensamiento ha cruzado tu mente más de una vez, entonces presta mucha atención a lo que voy a decirte ahora. Porque a lo largo de este mensaje vas a descubrir algo que muy pocas personas logran comprender a tiempo. Vas a entender una señal específica que Dios utiliza cuando está a punto de revelar el verdadero propósito de alguien. Una señal que muchas personas ignoran, pero que cambia completamente la dirección de la vida de quienes logran reconocerla. Puede que hasta hoy hayas pensado que tus experiencias, tus luchas y tus preguntas no tenían sentido. Pero lo que vas a escuchar en este vídeo podría ayudarte a ver tu historia desde una perspectiva totalmente diferente. Podría ayudarte a entender por qué has vivido ciertas cosas, por qué tu camino ha sido distinto y por qué, a pesar de todo, hay algo dentro de ti que sigue creyendo que fuiste llamado para algo más. Así que quédate conmigo hasta el final, porque la señal que vamos a revelar hoy podría ser exactamente la confirmación que tu espíritu ha estado esperando durante mucho tiempo. Y si este mensaje realmente era para ti, existe una gran posibilidad de que cuando termine este video mires tu vida con una claridad que nunca habías tenido antes. Porque cuando Dios decide revelar el propósito de un elegido, siempre deja señales. Y hoy podrías estar a punto de reconocer la tuya. Hay algo importante que debes entender sobre la manera en que Dios habla. Muchas personas esperan escuchar una voz poderosa desde el cielo, un milagro visible, una señal imposible de ignorar. Pero la mayoría de las veces, Dios se comunica de formas mucho más sutiles y personales. A veces habla a través de un momento inesperado, a través de una conversación, a través de una experiencia que parece casual, o incluso a través de un mensaje que aparece frente a ti justo cuando más lo necesitas. Por eso quiero que te hagas una pregunta muy sincera en este momento. ¿Por qué este vídeo apareció frente a ti hoy? Puede parecer una pregunta simple, pero si lo piensas bien, el mundo está lleno de distracciones,
lleno de contenido y de caminos que podrías haber tomado en este mismo instante. Sin embargo, de alguna manera terminaste aquí, escuchando estas palabras. Y lo curioso es que cuando Dios intenta llamar la atención de alguien, muchas veces comienza así. No con una explicación completa. No con todas las respuestas al mismo tiempo. Sino con pequeños momentos que despiertan algo dentro del alma. Momentos que hacen que una persona se detenga y piense. ¿Por qué siento que esto es para mí? Porque si hay algo que ocurre una y otra vez en la vida de los elegidos, es esa sensación de que su historia es distinta. No necesariamente mejor. No necesariamente más fácil. Pero sí distinta. Desde muy temprano empiezan a notar que ven las cosas de otra manera. Que sienten más profundamente. Que cuestionan más. Que buscan algo que otros parecen no estar buscando. Quizás desde joven sentiste que no encajabas completamente en ciertos lugares. Tal vez estabas rodeado de personas, pero aún así existía una sensación de distancia, como si una parte de ti estuviera observando la vida desde otro lugar. No porque quisieras ser diferente, sino porque así se sentía tu interior. Y muchas veces, junto con esa sensación, también llegan las pruebas. Los elegidos casi nunca tienen un camino sencillo al principio. En lugar de claridad inmediata, suelen atravesar temporadas de confusión. En lugar de respuestas rápidas, enfrentan momentos de silencio. Pueden experimentar pérdidas, rechazos, traiciones o situaciones que parecen injustas o difíciles de comprender. Y en medio de todo eso surge una pregunta que a veces permanece sin respuesta durante años. ¿Por qué estoy pasando por todo esto? Pero lo que pocas personas logran entender en ese momento es que Dios no desperdicia ningún proceso. Cada prueba, cada temporada difícil, cada momento en el que sentiste que estabas caminando en la oscuridad, pudo haber estado formando algo dentro de ti. Algo que todavía no se veía, pero que estaba siendo preparado. Porque el propósito no aparece de la nada. El propósito se construye. Se forma a través de las experiencias que te obligan a crecer. A través de los momentos que fortalecen tu carácter. A través de las situaciones que te enseñan a confiar en Dios, incluso cuando no entiendes lo que está ocurriendo. Y por eso muchas personas que finalmente descubren su llamado miran hacia atrás y se dan cuenta de algo sorprendente. Las cosas que pensaban que los estaban rompiendo, en realidad los estaban preparando. Ahora quiero que te tomes un momento y mires dentro de tu propia vida. Recuerda esos instantes que dejaron una marca profunda en ti. Piensa en las experiencias que transformaron tu manera de ver el mundo. Piensa en los desafíos que en su momento parecían imposibles, pero que de alguna manera lograste superar. Y pregúntate con total sinceridad, ¿y si nada de eso fue casualidad? ¿Y si cada una de esas experiencias estaba preparando algo dentro de ti que aún no alcanzas a comprender del todo? Porque cuando Dios prepara a alguien para un propósito mayor, rara vez lo hace en la comodidad. Lo hace en el proceso, en el silencio, en los momentos en los que nada parece tener sentido, hasta que un día todo empieza a encajar. Quizás ahora mismo estás entrando en uno de esos momentos, uno en el que las piezas de tu historia comienzan a alinearse de una forma que antes no podías ver. Un momento en el que empiezas a sentir que todo lo que viviste estaba apuntando hacia algo mucho más grande de lo que imaginabas. Hay una etapa del camino de los elegidos que suele ser difícil de entender y, al mismo tiempo, fundamental. Es el momento en que Dios empieza a separar. Y cuando hablo de separación, no me refiero solo a distancia física. Me refiero a algo más profundo, una separación espiritual. Porque cuando Dios está preparando a alguien para un propósito mayor, muchas veces lo primero que hace es alejarlo de lugares, relaciones y pensamientos que podrían impedir ese propósito. Aunque desde afuera pueda parecer pérdida, muchas veces es el inicio de una transformación. Tal vez te ha pasado. Personas que antes estaban muy cerca, poco a poco se distanciaron. Relaciones que pensabas eternas terminaron inesperadamente. Lugares donde antes te sentías cómodo comenzaron a sentirse extraños, como si ya no pertenecieras allí. Durante mucho tiempo, quizás pensaste que algo estaba mal contigo. Muchos elegidos atraviesan esta confusión. Se preguntan por qué todo cambió, por qué ciertas puertas se cerraron, porque algunas personas dejaron de comprenderlos. A veces incluso enfrentan rechazo. Personas que antes los aceptaban, ahora cuestionan cada paso. Personas que no comprenden su crecimiento, su nueva manera de pensar, su sensibilidad espiritual.
Y en medio de todo esto, aparece algo aún más difícil: la soledad. No necesariamente física, porque puede que sigas rodeado de gente, pero sí una soledad interna, la sensación de que nadie entiende lo que ocurre dentro de ti, como si atravesaras un proceso invisible para los demás. Pero aquí se revela una verdad profunda. Lo que parecía abandono, muchas veces era alineación. Dios no puede llevarte a un nuevo nivel mientras sigues atado al anterior. Hay momentos en que ciertas conexiones deben romperse, ciertos lugares dejarse atrás y versiones antiguas de tu vida terminar, para que algo nuevo pueda comenzar. Aunque en el momento duela y confunda, con el tiempo muchos elegidos descubren que esa separación era necesaria. Las relaciones que se fueron dejaron espacio para otras que llegarían más adelante. Los lugares que ya no encajaban limitaban tu crecimiento. Los periodos de silencio y soledad fortalecían tu interior de maneras que el ruido del mundo nunca habría permitido. Porque hay algo que Dios hace en el silencio que no puede hacer en medio de la distracción. En esos momentos donde parecía que nadie miraba, donde nada avanzaba, donde pensaste que habías sido olvidado, en realidad algo estaba formándose dentro de ti. Tu carácter, tu fe, tu visión, tu sensibilidad espiritual. Y al mirar atrás, comienzas a notar un patrón. Las experiencias más difíciles fueron también las que más te transformaron. Los momentos donde pensaste que todo se rompía, muchas veces fueron los que más estaban formando algo nuevo dentro de ti. Esto es lo que muchos llaman la formación divina del propósito. El propósito no surge solo como una idea bonita o una meta emocionante. Se forma a través del proceso. Se forma cuando tu corazón aprende a ver la vida de otra manera. Se forma cuando tu espíritu se fortalece lo suficiente para sostener algo más grande que tus propios deseos. Y muchas veces, ese proceso incluye temporadas que no entendemos mientras las vivimos. Pero escucha esto con claridad. Si en algún momento pensaste que las pérdidas de tu vida significaban que Dios te había abandonado, quizá la verdad sea todo lo contrario. Es posible que Dios te estuviera apartando para algo mayor. Es posible que estuviera retirando ciertas cosas de tu camino porque sabía que el lugar al que te lleva requiere una versión más fuerte, consciente y alineada de ti mismo. Si miras tu historia con honestidad, verás que muchas de las cosas que más dolieron también fueron las que más te prepararon. No fue castigo, fue formación. Fue el proceso invisible a través del cual Dios moldeaba tu vida para el propósito que ahora se acerca. Después de todo ese proceso, tras las pruebas y temporadas de silencio, llega la etapa que muchos esperan durante años. El momento en que Dios empieza a revelar el propósito. Pero aquí es donde muchos se confunden. Esperan que la revelación llegue de repente, como un rayo que ilumina todo de golpe. Esperan una respuesta inmediata, una dirección perfecta que elimine todas las dudas. Sin embargo, casi nunca sucede así. Dios rara vez revela el propósito de alguien de forma instantánea. Primero transforma el corazón. Primero cambia tu manera de ver el mundo. Primero trabaja en tu interior, moldeando tu carácter, ajustando tu visión y despertando en ti una sensibilidad espiritual que antes no tenías. Si el propósito se revelara demasiado pronto, muchos no estarían preparados para sostenerlo. Por eso, antes de la claridad completa, empiezan a aparecer ciertas señales. Señales que indican que algo se está moviendo en tu vida, que una nueva etapa se acerca, que el proceso de preparación está llegando a un punto crucial. Y lo interesante es que estas señales suelen surgir dentro de ti, no necesariamente a tu alrededor. La primera señal, una incomodidad creciente con la vida común. Sientes que algo en ti ya no se conforma con lo superficial. Actividades que antes eran suficientes, ahora se sienten vacías. Conversaciones que antes eran normales, ahora parecen repetitivas o sin profundidad. No desprecias la vida cotidiana, pero tu espíritu empieza a buscar algo más, algo con significado, algo que tenga propósito real. La segunda señal, un hambre espiritual que crece. Comienzas a buscar más a Dios, a querer entender más. No solo escuchas por curiosidad, sino porque sientes que algo dentro de ti necesita alimento espiritual. Reflexionas más sobre tu vida, tu fe, el significado de tu camino. Lo que antes era ocasional, ahora se convierte en una necesidad interior. Y esta hambre no viene de afuera, nace dentro de ti, como si tu espíritu se estuviera preparando para algo que aún no puedes ver completamente. La tercera señal, una sensación de urgencia interior.
No sabes exactamente qué hacer, pero sientes que el tiempo es valioso, que tu vida no puede seguir en piloto automático. Te preguntas si estás usando bien tus dones, si caminas hacia lo que realmente importa, si vives de acuerdo con aquello para lo que fuiste creado. Es una inquietud profunda. Hay algo esperando ser descubierto, algo esperando activarse en tu vida. Cuando estas tres señales aparecen juntas, incomodidad con lo superficial, hambre espiritual y urgencia interior, suele significar que estás más cerca de descubrir tu propósito de lo que imaginas. Pero hay algo aún más interesante. Existe una señal específica que aparece justo antes de que Dios revele tu propósito. Y es una señal que la mayoría no reconoce. De hecho, muchas personas la malinterpretan. Creen que es un problema, una crisis, que algo salió mal, cuando en realidad podría ser una de las confirmaciones más claras de que Dios está por mostrarte el camino para el que fuiste preparado. Y lo que sigue te ayudará a ver tu vida desde una perspectiva totalmente distinta. Si esa señal aparece en tu historia, es muy posible que estés mucho más cerca de tu propósito de lo que jamás habías imaginado. Ahora llegamos a una de las partes más importantes de este mensaje. La señal que muchos no reconocen, pero que aparece justo cuando Dios empieza a activar el propósito en la vida de alguien. Y lo sorprendente es que, cuando esta señal aparece, a menudo se siente como si tu vida estuviera entrando en una especie de transición misteriosa. De repente, las cosas comienzan a moverse. Situaciones que habían estado estancadas por mucho tiempo empiezan a cambiar. Nuevas personas aparecen en tu camino. Ideas que antes no habías considerado comienzan a tomar forma en tu mente. Empiezas a notar oportunidades donde antes solo había rutina, y al mismo tiempo, algunas cosas que antes formaban parte de tu vida comienzan a desaparecer. Aquí es donde surge la señal profunda que confirma que Dios está activando algo en tu vida. Comienzas a experimentar una reorganización espiritual en tu camino. Es como si Dios empezara a mover piezas en silencio. Algunas puertas se cierran, no porque hayas fallado, sino porque ya no pertenecen al lugar al que te diriges. Y al mismo tiempo, otras puertas empiezan a abrirse de formas inesperadas. Oportunidades que antes no existían comienzan a aparecer. Personas con perspectivas diferentes comienzan a cruzarse en tu vida. Conversaciones que despiertan algo dentro de ti comienzan a repetirse. No siempre es algo dramático o inmediato. Muchas veces es sutil, pero constante. Es la sensación de que algo está cambiando en la dirección de tu vida y, junto con esos cambios externos, empieza a surgir algo aún más poderoso dentro de ti. Claridad espiritual. No significa que tengas todas las respuestas, pero comienzas a entender cosas que antes te confundían. Empiezas a ver por qué ciertas experiencias ocurrieron en tu pasado. Situaciones que parecían injustas empiezan a tener sentido. Momentos difíciles que antes solo dolían, ahora parecen piezas de una historia más grande. De repente, tu vida deja de parecer una serie de eventos aleatorios y empieza a mostrarse un proceso. En ese momento, muchas personas tienen una realización profunda. Miran hacia atrás y descubren que cada etapa de su vida estaba formando algo específico dentro de ellos. Las pruebas fortalecieron su carácter, las pérdidas los hicieron crecer, los periodos de silencio los acercaron más a Dios. Todo estaba preparando algo. Por eso esta etapa se siente como una transición espiritual. No es solo un cambio externo, es un cambio en tu identidad. Es el momento en el que comienzas a dejar atrás una versión antigua de ti mismo para avanzar hacia la persona que realmente estás llamado a ser. Durante esta transición, hay momentos en los que todo parece alinearse de manera extraña. Encuentras palabras que responden preguntas que habías guardado por mucho tiempo. Escuchas mensajes que describen exactamente lo que estás viviendo. Personas comienzan a decir cosas que confirman lo que tu corazón ya sospechaba. Es como si poco a poco se encendiera una luz dentro de tu vida. Y cuando eso ocurre, muchos elegidos sienten algo muy específico, comienzan a notar que finalmente algo está encajando. No todo está resuelto, y no siempre el camino está completamente claro, pero una certeza interior empieza a crecer. Una sensación profunda de que tu historia no fue un error, de que tus procesos no fueron en vano, de que tu vida está siendo guiada hacia algo mayor. Cuando alguien llega a este punto, a menudo tiene un pensamiento que lo cambia todo. Mira su propia vida y dice, espera un momento, esto describe exactamente lo que estoy viviendo.
Si algo dentro de ti está reaccionando a estas palabras, si sientes que tu historia refleja lo que hemos descrito, entonces no estás solo escuchando un mensaje más. Es posible que estés en medio de esa transición. Es posible que Dios ya haya comenzado a mover las piezas de tu propósito, incluso antes de que tú pudieras verlo con claridad. Cuando una persona comienza a experimentar esta claridad y nota que su vida está entrando en una transición espiritual, surge una pregunta importante. ¿Qué debo hacer ahora? Reconocer las señales es solo el comienzo. A lo largo de la historia, muchas personas han sentido el llamado de Dios. Han percibido que algo grande se estaba preparando en sus vidas, pero no todos respondieron igual. Algunos avanzaron con fe. Otros ignoraron las señales por miedo, dudas o por la comodidad de seguir viviendo como antes. Por eso este momento es tan crucial. Cuando Dios empieza a revelar propósito, también espera una respuesta. La primera acción que los elegidos deben tomar es aprender a escuchar la voz de Dios con intención. Y esto es más profundo de lo que parece. Muchas personas dicen creer en Dios, pero viven sus vidas llenas de ruido, prisas y preocupaciones que no les dejan espacio para escuchar. Sin embargo, quien comienza a caminar hacia su propósito necesita desarrollar una sensibilidad diferente. Escuchar a Dios con intención significa prestar atención a lo que ocurre dentro de tu espíritu. Tomar momentos de silencio para reflexionar, orar y buscar dirección. Abrir tu corazón y decir, Dios, si realmente me estás guiando hacia algo, muéstrame el camino. Creer que Dios existe es distinto a vivir cada día esperando su dirección. Muchos elegidos descubren su propósito cuando adoptan esta actitud, dejando de actuar solo por impulso o costumbre y buscando la sabiduría de Dios antes de tomar decisiones importantes. La segunda acción es prepararte espiritualmente. Muchos creen que el propósito es simplemente una oportunidad que aparece, pero en realidad es una responsabilidad, y toda responsabilidad requiere preparación. Si Dios está despertando algo dentro de ti, espera que desarrolles la madurez espiritual necesaria para sostener ese llamado. Prepararte espiritualmente significa fortalecer tu fe, profundizar tu relación con Dios, aprender, crecer y disciplinar tu mente y tu corazón. Porque el propósito no solo requiere talento o buenas intenciones, sino también carácter. A lo largo de la Biblia vemos un patrón claro. Antes de ser usado de manera poderosa, alguien pasa por un proceso de formación, un tiempo donde la fe es probada, la paciencia fortalecida y la visión se vuelve más clara. Y ese proceso sigue ocurriendo hoy. Tal vez sientes que Dios está despertando algo en tu vida, pero aún no sabes cómo se manifestará. Eso es normal. Muchas veces, la preparación sucede antes de que el propósito se revele por completo. La tercera acción es no ignorar las señales. Este punto es crucial. Una de las razones por las que algunos nunca viven su propósito es que, al aparecer las señales, deciden ignorarlas, a veces por miedo. Miedo a salir de su zona de comodidad, miedo a lo desconocido, miedo a pensar que tal vez están imaginando cosas. Prefieren convencerse de que todo es casualidad y seguir viviendo igual que antes. Pero los elegidos que descubren su llamado hacen algo diferente. Cuando notan que Dios está moviendo piezas en su vida, prestan atención. Observan los cambios, reflexionan, oran para entender la dirección que se abre delante de ellos. Porque saben algo muy importante. Las oportunidades espirituales no permanecen abiertas para siempre. Hay momentos donde Dios llama con más fuerza. Momentos donde la puerta está frente a ti. Momentos donde tu corazón siente claramente que algo está comenzando. Esos momentos son decisivos. Piensa seriamente en lo que está ocurriendo en tu vida ahora mismo. Si este mensaje resuena contigo y reconoces las señales, entonces es posible que estés viviendo uno de esos momentos. Un momento donde tu historia puede tomar una dirección completamente nueva, un momento donde tu propósito comienza a acercarse. La pregunta que queda en el aire es simple, pero poderosa. ¿Vas a ignorar este momento o vas a responder al llamado que Dios está despertando dentro de ti? Tómate un momento, respira profundo. Si has llegado hasta aquí y cada parte de este vídeo ha tocado algo dentro de ti, entonces es muy probable que no hayas escuchado estas palabras por casualidad. Hay momentos en que Dios atraviesa el ruido del mundo y habla directamente al corazón. Y muchas veces, ese momento se siente exactamente como lo que estás experimentando ahora. Cuando Dios comienza a despertar el propósito en la vida de alguien,
no siempre lo hace con señales espectaculares o milagros visibles. Muchas veces empieza con algo más profundo, una convicción interior que crece, una sensación de que tu vida no puede seguir igual, una certeza silenciosa que indica que algo más grande te espera. Si esta sensación está despertando dentro de ti, escucha con atención. Es posible que Dios esté activando algo en tu vida. Es posible que todas tus experiencias, pruebas y preguntas hayan formado parte de un proceso mucho mayor de lo que imaginabas. Un proceso que ahora se acerca a un nuevo capítulo. Los elegidos casi siempre pasan por una etapa confusa, hasta que un día comprenden que su historia nunca fue aleatoria. Cada prueba los fortaleció, cada pérdida los redirigió, cada momento de silencio los acercó más a Dios. Cuando finalmente ven su vida desde esta perspectiva, algo cambia dentro de ellos. Dejan de verse como personas que solo reaccionan a los eventos y empiezan a verse como personas guiadas hacia un propósito. Quiero invitarte a hacer algo sencillo pero poderoso. Si sientes que este mensaje habló directamente a tu vida, escribe en los comentarios: "Estoy listo para mi propósito". No como una frase más, sino como una declaración, un acto de fe y una forma de reconocer que estás dispuesto a escuchar la dirección de Dios. Porque al hacerlo, no solo estás dejando un comentario, sino afirmando delante de miles de personas que están en el mismo camino espiritual que tú, personas que también han sentido ese llamado y buscan entender por qué su vida ha sido diferente. Y algo hermoso sucede cuando los elegidos comienzan a reconocerse entre sí. Se apoyan, se inspiran y avanzan juntos hacia lo que Dios ha preparado. Cuando prestas atención a estas señales y respondes, tu vida comienza a cambiar de manera que antes parecía imposible. Ese es el poder de escuchar, prepararte y actuar en el momento correcto. Es tu turno. El momento es ahora.